Muchas gracias y perdón por la espera, estamos con casi 20 minutos de retraso. Hola ahí por este lado de la cámara. Tenemos hoy la apertura del tercer Congreso Latinoamericano de Economías Alternativas. Si alguno de los que está conectado por ahí de los invitados de otros países no me conoce, mi nombre es Edison Gómez Pineda y bueno, tengo el gusto de presidir este año nuevamente este congreso muy interesante, muy entretenido, que para mí siempre es de mucha emoción tener a estos conferencistas de primer nivel, con gran trayectoria académica, con gran trayectoria en sus desempeños profesionales, que tienen la deferencia de sacar un tiempo para compartir con nosotros. Acá les vuelvo a mostrar de vuelta a ellos. Muchísimas gracias a ustedes por la deferencia, de verdad que muy agradecidos. Nos encantaría poder retribuir de la manera como se merece, pero bueno, para nosotros de verdad que es un gusto poder tener todo este conocimiento que a veces no nos llega porque los aparatos comerciales y demás son, bueno, hegemónicos, y a veces nos toca desde lo comunitario y lo local, desde las bases. Vamos entonces a iniciar. Los que no se pueden conectar ahora, les recuerdo que la transmisión por YouTube la pueden ver el próximo jueves a las 18 horas. Gracias ahí por los saludos de Joey Martínez, que se acaba de conectar, Juan Tauta. Y bueno, vamos a que nos indiquen la señal para comenzar. Bueno, perfecto. Entonces, este panel que se llama para este año, dedicado a las economías del buen vivir y la crisis climática, para los que han visto los años pasados, tenemos una área relacionada con esto. Entonces, tenemos en primer lugar a nuestro conferencista René Ramírez Gallegos. Él es economista de Erasmus University de Rotterdam, doctor en Sociología Económica, Universidad de Coimbra, Portugal, ministro de Planificación y Desarrollo y Educación Superior, de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, que fue de 2007 a 2017, director de IPET-UNLA, investigador asociado de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente de la Universidad de Buenos Aires, miembro del Sistema Nacional de Investigación de México. Bueno, la hoja de vida es larguísima, esta es una breve síntesis. Él nos va a hablar un poco, una breve introducción sobre la vida y el tiempo, una introducción a la teoría ucrónica del buen vivir, sobre todo para aquellos compañeros que estaban tratando de leer el libro, la tesis doctoral. Acá tenemos el privilegio de que nos comente un poco sobre el proceso. Bueno, René, acá la audiencia te está viendo y escuchando para que nos cuentes un poco de esa aventura de escribir ese libro tan interesante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor aquí compartir con ustedes de esta mesa, este diálogo, ¿no? La verdad, siempre que se puede conversar sobre esta temática, estoy presto para hacerlo. Entonces, una vez más, muchas gracias por permitirme estar aquí. Bueno, el tema, quizás haciendo un poco de historia, que me parece no menor, porque creo que dentro de esta historia implica lo que yo le llamo un cambio social epistémico que está habiendo en América Latina en el pensamiento social latinoamericano, ¿no? ¿Cómo surge la tesis? Es importante porque es parte de un proceso político histórico, ¿no? Cuando uno analiza las teorías de la justicia o las teorías del bienestar, generalmente estas tienen un marco de arriba hacia abajo, ¿no? Normativo, de un deber ser, que es el bienestar o que es la justicia, ¿no? En el caso de América Latina, e inclusive después de una crisis de utopía que se da a partir de la caída del muro de Berlín, cuando caen los países con partidos comunistas, etcétera, ¿no? En América Latina surgen procesos que se dan lo que yo llamo de resistencia creativa frente al neoliberalismo, que en su proceso de resistencia empiezan a crear conceptos a través de la acción. Hablaríamos de la tesis 11 de Marx, que se pone en plena concreción, en plena acción, ¿no? Y son estas resistencias las que permiten generar nuevos marcos analíticos. Es un general intellect, ya no es una cuestión netamente individual, que permiten generar alternativas
en este mundo, en esta crisis de civilización, poniendo el dedo en la llaga donde más duele, ¿no? Y así surge en América Latina, yo llamo que vivimos un proceso destituyente-constituyente, ¿no? Y en Ecuador se da un proceso constituyente en el cual cuando después, alrededor del 2006, existe un proceso electoral, ¿no? Donde llega un proyecto denominado Revolución Ciudadana, y en este caso liderado por el expresidente Rafael Correa. Lo primero que propone es: necesitamos un nuevo pacto de convivencia. Y en este pacto de convivencia, su primera oferta de gobierno era hacer una consulta popular para hacer una constitución. Efectivamente logramos ganar. Primer decreto del presidente es una consulta popular y nos vamos a un proceso constituyente. Y de este proceso constituyente nace, una vez más, de un general intellect llamado pueblo ecuatoriano, nace que el pacto de convivencia es la construcción de una sociedad, denominada la sociedad del buen vivir o la sociedad del summa causai. Y esto implica, la verdad, un quiebre epistémico de intentar construir o disputar otro tipo de sociedad. ¿Cuáles son estos cambios? Para decir muy rápidamente, ¿no? Pasar, por ejemplo, del antropocentrismo al biocentrismo. Ecuador es el único país que tiene derechos de la naturaleza en su constitución, con todo lo que implica esto. La naturaleza no es objeto, no es un recurso, sino es un sujeto, ¿no? Esto para los abogados, la verdad que implicaría realmente un quiebre muy complicado frente a todo lo que implica la disciplina del derecho, inclusive para la misma economía, que siempre ve como recurso natural en términos de un modelo de acumulación capitalista basado en combustibles fósiles, por ejemplo, en tema de minerales, ¿no? Entonces aquí cambia el paradigma. También el paradigma cambia en el sentido de que pasas de una economía de mercado a una economía con mercado, pero sobre todo, dice textualmente la Constitución, a la construcción de una economía social y solidaria. Pasas, por ejemplo, de una democracia exclusivamente representativa a una democracia participativa, deliberativa y comunitaria. Pasas de una sociedad patriarcal a una feminista en la cual propones el tema de poner en el centro la economía del cuidado, ¿no? Pasas de un Estado colonial a un Estado plurinacional e intercultural. Esto por decir algunas cuestiones que se señala dentro de la Constitución. Pero el rato que uno ve el aparato ideológico, disciplinar, metodológico y empírico que se tiene en las ciencias sociales, uno se da cuenta que lo que se tiene dentro de la teoría académica, ¿no? Y las herramientas con las que se cuentan dista mucho de lo que proponía la sociedad, ¿no? Y es complicado querer hacer una transformación que propone la sociedad evaluando con los mismos instrumentos que vienen de una perspectiva neoclásica principalmente, ¿no? En este caso podríamos decir que difícilmente se puede constituir o construir la sociedad del buen vivir o de la vida buena o del summa causai si es que seguimos utilizando las cuentas nacionales. Y eso nos pasó, ¿no? Entonces, en ese marco, mi propuesta es, bueno, dado que existe una distancia enorme, ¿no?, entre una teoría, ¿no?, sin praxis y una praxis sin teoría, ¿no?, lo que hay que hacer es generar un puente que permita articular, ¿no?, lo que la sociedad está proponiendo con un nivel de abstracción que luego permitía construir metodologías empíricas para poder evaluar si es que estamos o no caminando en la dirección de la vida buena, ¿no? Y en ese marco señalo, si es que la vida buena es del corazón de la propuesta societal, es necesario construir un nuevo marco teórico, ¿no? Y un nuevo marco metodológico y empírico. Y ahí señalo, si es que la vida es lo más importante, la cuestión social más importante, y no cualquier tipo de vida, sino una vida buena, ¿no? Un proxy de la vida buena es el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida, ¿no? Quien se queda con tu tiempo, se queda con tu vida. Y eso me permite construir luego una propuesta metodológica que, a través de generar también herramientas cuantitativas de evaluación, me permiten ver si es que estamos o no caminando en la dirección de lo que había planteado y de lo que todavía está en disputa en Ecuador, que es la sociedad del buen vivir, ¿no? Y ahí justamente se plantea empíricamente porque no los límites del análisis del bienestar, ¿no? La verdad nos han llevado a tratar de decir que el objetivo de la sociedad es un objetivo que la verdad es autodestructor de la sociedad, ¿no?
Por eso, por ejemplo, planteo ahí la conclusión a nivel micro de el tiempo para la buena vida, que tiene otro tipo de indicadores, todos basados en unidad de análisis, o un indicador que es algo que busca ir más allá del PIB, que le llamo la esperanza de vida buena, ¿no? También basado todos en unidades temporales. Entonces digo, es necesario construir una nueva teoría del valor que sea superador del valor de cambio, pero también del valor de uso y también del valor del trabajo, ¿no? Es necesario construir una nueva teoría del valor, que el centro sea la vida, y no cualquier tipo de vida, sino una vida buena. Y ahí implica trascender a la perspectiva económica. La economía generalmente se ha preocupado por el consumo y la producción, que en el caso de Ecuador es, digamos, 8 horas más 1, 9 horas, se ha olvidado más de la mitad de la vida, ¿no? Necesitamos poner en debate qué sucede en toda la vida, más cuando existe una transición entre del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, y la valorización del valor en este nuevo capitalismo no está solo dado en el trabajo, sino está dado por fuera del trabajo a través de procesos de autoexplotación y de alienación, que son los que realmente están significando en este caso al mismo capitalismo. Y es por esto que surge el concepto también de ucronía, ¿no? Que el corazón también de la propuesta, estoy simplificando mucho, ¿no? Es todo orden social tiene un orden temporal, ¿no? La sociedad del buen vivir es un nuevo orden social, ¿no? Por lo tanto necesitamos un nuevo orden temporal, ¿no? Entonces toda utopía tiene su ucronía. Entonces necesitamos construir una ucronía de la vida buena, pero resignificando, ¿no?, el concepto de ucronía. Ucronía, en su definición de la RAE en el diccionario, es la utopía de la historia, ¿no? Es aquello que no sucedió y que hubiésemos querido que suceda, ¿no? En el sentido político de cómo ha sido construido este marco epistemológico, tiene una connotación más de presente y de futuro que de pasado, ¿no? ¿Cuál es ese no tiempo que queremos construir y qué tenemos que hacer ahora para construir ese orden temporal que marca esa sociedad del buen vivir? Y eso, en términos epistemológicos, implica pensar la causalidad no solo en función, como piensan las ciencias sociales, de lo que se hizo, sino de lo que se puede hacer. Entonces, lo que adquiere relevancia es la potencia del tiempo, no únicamente ese pasado, ¿no? Y esto luego me permite evaluar empíricamente todo el tema de las desigualdades en la distribución de vida buena en Ecuador. Hice también un análisis comparativo para ver si es que funciona algo que generalmente no se suele hacer en América Latina, es evaluar al norte desde el sur. Hice un artículo evaluando con mi metodología, con la metodología propuesta desde el sur, a Alemania, por ejemplo, para ver, y le llamé en este caso este artículo, el mal y buen vivir del bienestar, ¿no? Justamente para decir, bueno, este bienestar que tiene una perspectiva occidental, moderna, ¿no?, tiene sus límites y es necesario repensarle desde el sur global, ¿no? En este caso, desde nuestra América Latina. Entonces, más o menos, muy rápidamente, eso es como a grandes rasgos lo que se intenta plantear en este libro, que ya está libre en Claxo, que se llama La vida y el tiempo, ¿no? Apuntes para la construcción de una teoría ucrónica y que se pueden bajar libremente de la página web, ¿no? Sí, muchísimas gracias, René. Ese libro que nos dice, nosotros invitamos a los que no lo han leído a que lo lean. Nosotros recién salió publicado, lo venimos trabajando, muy inspirador, sobre todo porque nosotros desde ya hace 3 años en estos congresos venimos trabajando la perspectiva decolonial, y hay un taller, de hecho, jueves y viernes, que se trata de desarrollar en la articulación la perspectiva decolonial con el enfoque de capacidades humanas, un desafío de diálogo epistémico. Y una de las preguntas recurrentes dentro de nuestros talleres del año pasado y de los que participan ahora, somos una pequeña comunidad entusiasta de estudiantes que está dispersa por América Latina, incluso algunos participantes que están en Guinea Ecuatorial y se conectan, algo muy interesante. Y bueno, una de las inquietudes y preguntas que te voy a hacer ahora respecto a esto es la siguiente. El año pasado hubo, por ejemplo, acá una discusión sobre las encuestas del uso del tiempo para la creación de indicadores, y la mayoría indicaban o apuntaban a, digamos, evaluar las tareas de cuidado o evaluar cuáles eran las tareas que implicaban una vida buena. Algunos de nuestros participantes decían la sociabilidad, la vida colectiva, el disfrute con la naturaleza, y después estaba también la polémica de la remuneración del cuidado, entre otros tantos. Otros decían tenemos que mirar a Bután, los indicadores de felicidad. Bueno, y ahí
un debate complicado. No sé cómo está, por ejemplo, el tema de Ecuador. No tengo conocimiento, por ejemplo, de las encuestas de uso del tiempo, o por respecto a indicadores, por ejemplo, del uso del tiempo, de tareas de cuidado y las tareas, por ejemplo, sobre todo con la naturaleza, ¿no? A veces en nuestro equipo de estudiantes tratamos a veces de, bueno, ¿y cómo colocamos la huella ecológica en un indicador, por ejemplo, o la cantidad de metros de espacio verde y de potabilidad del agua o del aire en indicadores para poder ir sustentando? Porque acá es un espacio de diálogo epistémico, pero nos hemos encontrado con otro lado, una perspectiva tecnocrática que nos dice, no, pero eso del buen vivir y sentipensar es como poesía, vamos a la cifra, ¿no? Entonces estamos tratando de ir en esa ruta, pero tenemos esos desafíos, no sé, por ejemplo, en el caso ecuatoriano y en tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar? Justamente en ese marco de esas críticas que existen, yo busco un punto intermedio que cómo deconstruir esos marcos conceptuales más neoclásicos, pero sin abandonar completamente las medidas cuantitativas, y también introduzco medidas cualitativas para no ser desacreditado bajo esa perspectiva, ¿no? Y cuantifico todo, ¿no? De hecho tengo la propuesta de el tiempo para la buena vida y la esperanza de vida buena medido en unidades temporales, y esto no es menor, porque cuando uno analiza, yo hice el análisis, tengo un artículo que voy a publicar justamente, que se llama Más allá de la vida buena, ¿no? La esperanza de vida buena, que tiene que ver, hago el análisis de los 26 indicadores más importantes para medir el bienestar, ¿no? Y tienen una característica: la mayoría son A-unitarios, ¿no? O si es que no son A-unitarios, tienen como unidad de medida el dinero, ¿no? Inclusive esta perspectiva de vamos a medir el tiempo, cuánto pesa el cuidado dentro de la economía, termina siendo con una perspectiva completamente hegemónica de cosificar, ¿no?, la vida. Porque si es que uno ve la parte metodológica, usualmente ese trabajo es asimilable al trabajo de las empleadas domésticas la mayoría de veces, ¿no?, que es a su vez el menos remunerado dentro de nuestras economías, ¿no? En otras veces se hace un poco más arriba. En Ecuador se midió, pero termina siendo en unidades monetarias, ¿no? En este caso, el tiempo, si es que el tiempo es vida, tiene otro tipo de valor, otro tipo de mesurabilidad, ¿no? Entonces, ahí, y cuando uno ve también, con excepción de la huella ecológica, que también tiene sus varios problemas, ¿no?, metodológicos, la mayoría son aunitarios, como el IDH, ¿no? Pero también, y yo cuando hice esta propuesta metodológica, pensé en qué variable puede ser un contradictor a la unidad de análisis dinero, ¿no? Porque necesitamos unidades de análisis que permitan la apropiación política de la humanidad, ¿no? Y creo que por el tiempo la humanidad ha dado la vida, ¿no? Suelo decir que y esto no implica que uno no utilice medidas diferentes al dinero, como pueden ser los joules, la biomasa, los kilogramos, etcétera, que mucho lo utiliza la ecología económica, la ecología política, que está muy bien, pero no necesariamente eso entiende mucho la población en el sentido de lo que implica. Si es que yo le digo a una persona, te doy 1 quintal de joules, ¿no?, o de biomasa o de kilogramos de lo que sea, ¿no?, o te doy $300, seguramente van a coger los $300, van a tomar los 300. Pero si yo le digo, te doy los $300 o un mes de vacaciones, al menos lo va a pensar, ¿no? Entonces, en el tiempo hay una medida de apropiación de sentido. De hecho, existe para mí una de las grandes paradojas, es la abundancia de falta de tiempo, ¿no? La gente siente que no tiene tiempo. Entonces, por eso necesitábamos una unidad de análisis que justamente lo sienta. Y ahí en el propio libro, en el capítulo 7, tengo una propuesta también para medir la temporalidad del espacio, ¿no? ¿Cómo mido los ecosistemas a través del tiempo, ¿no? Pero siempre poniendo al tiempo en tanto y cuanto es un proxy de la vida y de la vida buena, ¿no? Luego vienen las cosas en un segundo nivel. Por eso yo señalo que es necesario construir una nueva teoría del valor, ¿no? Y no es lo mismo las cosas que
una corbata a un medicamento, ¿no? Entonces es necesario entrar a un segundo nivel. Eso estoy trabajando en este caso con Alemania, con la Universidad de Humboldt, en una nueva, lo que se llama una nueva materialidad biocéntrica, que le llamo, ¿no? En donde ya en un segundo nivel de valor entran las cosas. Pero lo primero es lo que la vida misma, ¿no? Y la vida buena. Entonces, en este sentido, y de ahí, a partir de eso, utilizo la curva de Lorenz, regresiones, coeficientes de Gini, etcétera, ¿no? Para poder medir y poder evaluar a las sociedades quiénes se encuentran peor, pero con otro tipo de unidades de análisis, ¿no? Quiénes tienen más vida buena, menos vida buena, por decirlo. ¿Quién disfruta más de la vida buena? En este caso, comparativamente al interior del Ecuador y también con otros países. Lo he hecho ahora con México también, ¿no? He calculado y ahora estoy calculando también para Argentina, ¿no? Pero no solo es suficiente el uso del tiempo en términos cuantitativos, y ahí estoy entrando a otras metodologías que no vienen al caso, que es el análisis de la alienación a través de metodologías cualitativas sobre el tiempo, ¿no? Entonces hay que buscar una fusión epistemológica de medidas para poder tener nuevos marcos analíticos que sí nos permitan caminar en otra dirección, porque como diagnosticas, evalúas, ¿no? Y como evalúas, intervienes, ¿no? Entonces es necesario cambiarse de lentes para tener otro tipo de intervención social. Si no, vamos a seguir teniendo las mismas políticas, por más críticos que seamos de las políticas neoclásicas que han generado aparatos epistemológicos muy rigurosos, a pesar de que son pobres en términos conceptuales, ¿no? Sí, buenísimo. Acá para irle dando paso al compañero de Brig, incorporarlo en el diálogo, solamente vamos a hacer un último comentario que siempre, una inquietud cortita para seguir con el diálogo, que tiene que ver con lo que estabas diciendo. Usualmente estas teorías post-tradicionales que pretenden apuntar a deconstruir el concepto de desarrollo se encuentran con una grandísima dificultad que tiene que ver con los sentidos comunes que ya están asentados en la sociedad. Es difícil colocar a un adulto a que saque de su marco lingüístico la palabra desarrollo. De hecho, nuestra asociación se llama Estudios en Gobierno y Desarrollo. Y los primeros intentos fue ponerle desarrollo humano, desarrollo post-tradicional, pero es muy difícil sacar la palabra desarrollo del lenguaje. Y lo otro también tiene que ver con los hábitos. El desafío que una persona que está luchando por la supervivencia, que luchando por los alimentos mínimos, por las necesidades mínimas, por suplirlas, pueda pensar en otras unidades cuando, por ejemplo, carece del mismo dinero, de una precariedad. Ponerlo a pensar, por ejemplo, con el tema de que tenga más árboles en su casa, que no ensucie, que cuide más de los árboles. ¿Cómo generar un cambio de eso de hábitos cuando una persona, por ejemplo, está en ese nivel de precariedad? Nosotros decíamos, bueno, tal vez le armamos un espacio comunitario y lo hacemos, pero es muy difícil. Esas dos, y ya pasamos al compañero de Brig, porque si no monopolizamos la palabra, ¿eh? Sí, por favor. A ver, no, el tema para mí es que esta perspectiva del buen vivir no es una perspectiva postmaterial, como se quiera. Eso es un error, ¿no? No hay nada más material que la vida, ¿no? Y el tema es cómo generar la conciencia de que eso tiene más valor, ¿no?, que lo que se señala dentro de la economía. Y eso no implica, ¿no?, obviamente, que nosotros no busquemos la satisfacción de las necesidades, ¿no? Es necesario buscar la satisfacción de las necesidades, pero bajo otras formas, en este caso de organización de la producción y otras formas de propiedad, ¿no? Por eso señalaba yo justamente que esto tiene que ser puesto en el marco, en el caso del Ecuador, de un pacto social de convivencia que busca otro tipo de relación de la sociedad con la naturaleza, al interior de la economía, de la relación al interior de la familia, etcétera, ¿no? Y obviamente ahí en ese marco nosotros no podemos señalar que no buscamos, por ejemplo, que en este caso la gente mejore sus condiciones de vida en términos materiales, no mejore el consumo, ¿no? El punto es cómo se consume, ¿no? O sea, cómo se llega al consumo. Si es que nosotros queremos garantizar la satisfacción de necesidades únicamente a través de el consumo, va a ser complicado, del consumo en dinero, va a ser muy complicado llegar a una sociedad de buen vivir, ¿no? Por eso ahora lo que en la transición se habla mucho de el ingreso básico universal, ¿no? Que realmente marca una transición, porque no necesitas, para tener la posibilidad de generar una vida buena, tienes que salir del estado de necesidad.
en estado de necesidad es imposible conseguir la vida buena. Entonces, el primer error que se trata de interpelar de una manera, para mí, errónea a la perspectiva del buen vivir, y a veces hasta con mala intención, es que la perspectiva del buen vivir es postmaterial, ¿no? Todo lo contrario, es hiper rematerial, ¿no? Por si no es así, no estaremos pensando que uno de los temas fundamentales es igualar en vida buena para todos. Y los que menos vida buena tienen son los que menos satisfacción de las necesidades tienen. Entonces hay que pensar estructuralmente esto como un nuevo pacto de relación en el ámbito económico, social, con la naturaleza y al interior de las comunidades y la familia. Yo me quedo ahí para... Sí, muy interesante. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al compañero Debrick. Debrick Moyes, no sé si se pronuncia así, discúlpame, no, francés, nada. Él es doctorado de la Universidad de Estrasburgo, de Francia. Se graduó de 3 carreras. Wow, 3 historias, ciencias sociales, letras hispánicas y francés, lengua extranjera. ¿Cómo nos cuesta acá una sola carrera hacer 3? Tremendo. En la Universidad de Alta Bretaña, Rennes 2, Francia, máster en Historia y Ciencias Sociales. Un destacado conferencista e investigador con múltiples libros publicados sobre historia y World System Analysis. Bueno, hoy nos va a dar la primicia de su próximo libro en proceso, Earth Crisis, Límites Planetarios, Colapso Ecosistémico y Desinformación Científica. Bueno, disculpa que te monopolizamos la palabra, pero ahora es toda tuya. Muchas gracias, Elisan, y también muchas gracias, René, que escuché con mucha atención. Como para redondear, podríamos decir que hoy el mundo está sobreproduciendo materias, productos, y a la vez hay mucha gente con demasiado trabajo y mucha gente sin trabajo, sin recursos. Con lo cual estamos en una contradicción que nos acerca al colapso ecológico. Entonces, para seguir un poco el hilo de desarrollo que René tuvo, yo diría, me voy a presentar que por qué estoy aquí, ¿no? ¿Por qué vení en América Latina? Justamente. Bueno, en los años 90 yo era un estudiante que procedía de las clases obreras francesas, ¿no? Mi abuelo había sido resistente, deportado en Alemania, mi mamá era del Movimiento de Liberación Femenina en 68. Y mi padre estaba en el Mayo francés también, varias tías sindicalistas, o sea, ya tenía inquietudes, estaba despierto. Bien, y llegando a la universidad ya tenía una carga de militancia que iba en 2 direcciones. Una era la amenaza de un colapso democrático y el surgimiento de nuevos fascismos, aunque la palabra sea un poco impropia, pero ya veíamos surgir lo que hoy está cristalizado en todo el mundo. Y 2, la amenaza de un colapso ecológico. Y ahí iba toda esta cuestión de la reflexión sobre una modernidad alternativa, ¿no? Otra forma de vivir, como muy bien lo planteó René. Así que bueno, en esta reflexión decidí dedicar una maestría de historia al exilio republicano español entre Europa y América Latina. ¿Por qué? Porque pensaba, ¿cómo vamos a hacer si tenemos que exiliarnos como los republicanos españoles, ¿no? Y fue así como a partir de 98 empecé a indagar y investigar la cuestión de las redes masónicas en el mundo, y rastreando cómo fueron una herramienta para los republicanos españoles para sobrevivir y adaptarse en el exilio político que tuvieron que sufrir después de 1939, ¿sí? La guerra de España. Bueno, así que eso lo desarrollo hasta hoy. Mi tesis doctoral la dediqué al sistema mundo masónico y América Latina. América Latina vista desde Europa después de la caída del muro, este periodo que se caracteriza como el periodo del pensamiento único, no hay alternativas, como decía Margaret Thatcher, parecía prometer una modernidad alternativa, ¿no? Me refiero a Chiapas,
Me refiero a 2001 en Argentina, al movimiento de fábricas recuperadas, y me refiero a Porto Alegre, por ejemplo, ¿no? Y después Ecuador, etc. Bueno, todo este movimiento para un europeo que no conocía mucho América Latina parecía muy llamativo, no pasaba nada en ningún lugar y en América Latina surgían alternativas, con lo cual a la investigación académica le sumé una experiencia migratoria para experimentar. Bien. Pero llega el segundo aspecto, o sea, las redes masónicas, el sistema mundo masónico, el exilio republicano español, bueno, eso no lo voy a desarrollar, pero llega un punto, es que a principios del siglo XXI uno se pregunta, pero ¿cuál es el sentido de escribir, de pensar y de dialogar hoy si no partimos del punto central, del punto medular hoy, que es la inminencia de un colapso ecológico y la necesidad de cambiar de sistema? Cosa no muy fácil. Aquí citaré solamente, antes de cederte la palabra, a Immanuel Wallerstein, que en 2008, poco después del inicio de la crisis financiera global, que todavía dura, advirtió las señales de un colapso terminal, ¿no? Según él, después de la dislocación del actual sistema mundo, surgiría un nuevo orden mundial. ¿Cuál sería? Dependería, según él, de tres grandes variables, ¿no? Ambientales, sanitarias y militares. En particular, y lo cito aquí, de estas tres super calamidades actualmente latentes, el cambio climático, unas pandemias globales o una guerra nuclear. Bueno, muchas gracias, Debrick. Bueno, para los que no lo conocen mucho, al interesante trabajo de Debrick, yo les invito a que entren a Academia, a los distintos espacios, y aparte de esta gran introducción, encontrarán relacionado con este tema, por ejemplo, los temas del origen del feminismo en América Latina, que parten de sus estudios y publicaciones, y también muchos datos y estadísticas sobre esto que nos está hablando, ¿no? Que es el título de su conferencia, que es el colapso ecosistémico y la desinformación científica. Nosotros actualmente combatimos, me parece que en la mayor parte del continente, con noticias falsas y con un sectarismo creciente. Algunos plantean como hipótesis que después de la pandemia nos hemos vuelto más individualistas y ante, por ejemplo, el feminismo, el machismo también se pretende agrupar y la ultraderecha entonces se agrupa y trata de apropiarse de las formas de organización de la derecha. ¿Cómo puede uno, o dónde puede uno, informarse con noticias que no sean desinformación? ¿Y cómo puede uno combatir, por ejemplo, esta segregación de ultraderecha que trata de hacer frente, por ejemplo, a un feminismo, digamos? Que son temas difíciles que uno dice, se lo dejan, ¿qué hago ahí? Si tiene todo el presupuesto y toda la publicidad para lanzar información falsas, que la tierra es plana, que el tabaco es bueno, que la carne y el alcohol todo es bueno y... Bueno, ¿qué nos puedes decir? Perfectamente, sí, gracias, Edison. Bueno, es la desinformación científica, que es el objeto de una ciencia social que se llama agnotología, de agno, en griego, el no saber. Y bueno, de esto voy a dar ejemplos, pero obviamente no podemos dejar de remarcar que es formidable que en la campaña electoral en Argentina apenas uno de los candidatos evocó así de costado el cambio climático, cuando el cambio climático no es más que la última de las consecuencias de la crisis ecológica. Y los otros directamente lo niegan. Dicen que es propaganda socialista. Así. Bueno, así que vayamos a las fuentes más legítimas de la verdad, que son las fuentes científicas. Y de hecho yo tuve algunas sorpresas cuando empecé a dar conferencias sobre este tema en Buenos Aires. Algunos asistentes empezaron en un registro macartista a comparar científicos y peligro comunista, tipo Guerra Fría, ¿no? Eso, bueno. En fin, entonces voy a citar a Lebel, un hidroclimatólogo del Grupo Intergubernamental de Estudios Climáticos,
un francés según el cual la pandemia COVID-19 no fue sino un primer anticipo del incipiente colapso ecológico, así como un economista jesuita, historiador, investigador del equivalente francés del CONICET, habla de una pequeñísima repetición general de lo que nos espera, ¿no? Podría citar más, pero podría citar opiniones sobre las amenazas de una guerra nuclear, que son opiniones muy calificadas, pero hay, por ejemplo, recordemos Aurélien Barraud, un astrofísico y filósofo francés que habla de nuestra época como la del primer exterminio drástico y deliberado de la vida sobre la Tierra. Bueno, es un hombre muy inteligente, muy culto, pero no está aislado. Por ejemplo, Antoni Bernowski, un biólogo y geólogo y ecólogo estadounidense, habla de la sexta extinción de masas. Todo eso en base a estudios tanto cualitativos como cuantitativos. Para darnos una idea, en la última década desapareció el 67% de la biomasa vegetal, que representa más del 80% de la biomasa total. La ONU misma, en una serie de informes publicados desde 2019, informes preparados por legiones de científicos de distintas nacionalidades, habla de la inminencia de la destrucción del planeta, de una amenaza existencial, de un colapso planetario. Y por ejemplo voy a citar Antonio Guterres, que no es un ecologista radical, pero que dice en 2019: una catarata de crisis pone al mundo al borde del abismo, solo a través del multilateralismo podremos salvarnos. Así que sobre eso voy ahora a sentar dos marcadores importantes. El primero es la segunda advertencia a la humanidad, publicada en 2017 por más de 21.000 científicos y científicas internacionales de 184 países distintos. No es un documento cualquiera, es el documento científico más importante de la historia. Y no obstante, no se habla de él en el Parlamento, no se habla de él en los medios de comunicación, en la escuela ni en la esfera pública. ¿Casualidad? Por otra parte, vemos que los incendios, las mareas negras, las inundaciones, las sequías, las catástrofes ecológicas se suceden sin treguas. Y sin embargo, yo busqué hacer una síntesis, una compilación de todos estos acontecimientos, y fue muy difícil porque la data, la información está dispersa, no está unificada, sistematizada. Y entonces, otra vez, ¿casualidad? Bueno, la verdad es que muy prolija, muy detallada. Yo personalmente no conocía todos estos documentos que nombran. Y a todos los que nos están viendo, a todos los que están sumando, muchas gracias por seguirnos. Invitadísimos, estaremos esperando a la lectura, invitados a que lean los textos de Debrick y a que vayamos a esas fuentes que no se divulgan en los parlamentos ni en distintos lugares. Yo voy a hacer una pregunta con relación a esto que aplica para los dos. Si querés vos, Debrick, vas primero, que es la siguiente. Dice, hace unos años yo estaba terminando el máster en desarrollo humano y uno de los autores que ya está grande, ahora ya no ha dado muchas conferencias, capaz lo conocen, que era Humberto Maturana. Hace unos años estuvimos con él, pero ahora ya, bueno, no recuerdo, debe tener 90 y pico de años. Planteaba que el gran problema con este negacionismo, aparte de los intereses económicos, está en las emociones, ¿no? Y que el ascenso de estas ultraderechas está en la apelación a las emociones más fuertes. Entonces, Humberto Maturana, que trabajó en la autopoiesis, pero que después se metió un poco en la psicología, decía
tenemos que impulsar las emociones positivas y lo que él llamaba el lenguajear y la matrística y bueno, y todo un conjunto de cosas. ¿Ustedes creen que ese es el camino o qué otras alternativas se les ocurren? Bueno, sí, bueno, empiezo, René. Sí, es un punto central. Vemos que el mundo nuevamente está recorrido por una ola de irracionalidad, ¿no? Fanatismos políticos, religiosos, económicos que recorren el mundo y niegan la realidad. Bueno, y sin embargo, estos llamados a la irracionalidad funcionan. Entonces, es cierto, yo estoy estudiando como diletante la neurociencia y hay incidencia de eso. El gobierno por el miedo, el gobierno por el pánico, como fue estudiado por Noam Chomsky, es hoy un dato central. Para redondear, las señales hoy son claras, ¿no? Estamos ante un riesgo de colapso societal global. Hay consenso científico internacional sobre la cuestión. Voy a citar, por ejemplo, a Václav Smil, que dista de ser, no sé, un radical, es el intelectual de cabecera de Bill Gates, el fundador de Microsoft, para darse una idea, ¿no? Y explica la inercia en la cual estamos frente a pesar de estas advertencias científicas, la inercia sistémica e institucional se debe a los intereses particulares que se oponen al cambio. Y ahí surgen entonces ejemplos recientes. Vos citaste la cuestión de la desinformación científica en torno al tabaco, a la carne. Bueno, podría entrar en tema, pero aquí voy a citar el ejemplo de la industria del petróleo, que desde hace unos años está financiando lobbies que desinforman a través de Facebook, Instagram, etc. Y el caso más reciente le sirve de base teórica a uno de los candidatos argentinos, Milei, que cita abiertamente el manifiesto de la Fundación Clintel. Entonces investigué qué es Clintel. Bueno, Clintel es una fundación creada en 2019 en Ámsterdam que emitió una declaración mundial sobre el clima, según la cual no hay emergencia climática y que en realidad es una polémica ideológica basada en creencias y no en la ciencia. Ahí estoy citando el documento. O sea que van al revés del consenso científico mundial. Implícitamente atribuyen la cuestión a la propaganda ecosocialista, ¿no? Sería un poco la idea. Bueno, investigando, les paso los detalles. Fue totalmente desmontada esta proclamación, una obra maestra de manipulación científica que fue financiada, se demostró, por los think tanks anarcocapitalistas estadounidenses, británicos, especialmente vinculados a Exxon, Total, Mobil, Shell, a las compañías petrolíferas del Golfo también. Y por ejemplo, uno de ellos es el Cato Institute, con sede en Washington, fundado en 1977 por multimillonarios propietarios de Koch Industries, la mayor compañía petrolera del mundo. Bueno, este documento ahí científico, porque hay un entramado muy denso, fue investigado por distintas fundaciones, incluyendo Greenpeace, y se mostró que esta fundación Clintel, que difunde masivamente su propaganda gracias a la complicidad de Elon Musk, de Facebook, Instagram, etc., está en el centro de la campaña de desinformación sobre crisis ecológica. René. Sí, la verdad que es un gran tema lo que se acaba de señalar. A ver, lo primero que tengo que señalar es, acabo de terminar un estudio, una investigación en México sobre la relación entre educación superior y específicamente ciencias sociales, humanidades e ideología, ¿no?
empírica, ¿no? Y lo que sale ahí no es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno ve el análisis de cuál es el impacto de la educación superior sobre las ideologías, salen cuestiones que uno a priori no se esperaría. Si es que uno hace el análisis en el caso mexicano, ve que la gente pobre vota por la derecha, ¿no? Pero uno esperaría que la gente más que pobre, la gente analfabeta vota por la derecha, y la gente de educación superior uno diría va a votar por la izquierda, ¿no? En términos ideológicos, pero no solo de autodeclaración, no solo mido la autodeclaración, sino mido los valores de la ideología. En este caso, cuando me refiero a derecha, me refiero a que son xenófobos, que son en este caso patriarcales, que son no creen en los problemas ecológicos, como bien se han señalado, etcétera. Como 10 variables mido ahí, ¿no? Y uno cuando ve esto ve que la gente universitaria no necesariamente tiene valores más democráticos, más ecológicos, más feministas, sino son neutrales frente a las problemáticas, ¿no? Es decir, en el caso de México se podría decir que la educación superior está formando profesionales que a nombre de la técnica se sienten que todas estas temáticas son temáticas no necesariamente problemáticas para la humanidad, ¿no? Pero cuando adentramos para ver el impacto de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Uno empieza a profundizar y lo que sale de las conclusiones es que en el caso de México las ciencias sociales están produciendo, entre comillas digo producir muy al estilo económico, profesionales con ideología de derecha, es decir, poco democráticos, una vez más xenófobos, patriarcales, etcétera, y las humanidades no. Entonces ahí viene un tema que a mí me parece fundamental poner en el centro del debate, que tiene que ver con el tipo de aprehensión con H o de asir la realidad que está generándose desde el sistema educativo, ¿no? Y podríamos decir que está muy bien una parte que tiene que ver con la parte más logocéntrica, ¿no? Pero algo que se ha abandonado en el debate más académico no solo es lo que se llama en la epistemología del sur el epistemicidio de otro tipo de saberes, de otro tipo de conocimientos, sino yo también le llamaría el sentiricidio, ¿no? En el sentido de que cada vez tiene menos importancia las humanidades, ¿no? Estamos produciendo en las universidades, en el mejor de los casos, profesionales, pero no ciudadanos o no humanos, ¿no? No que nos preocupamos de la otra persona, ¿no? Y ahí viene el otro tema que a mí me parece importante cuando uno ve esta investigación que es grande con respecto al tema de valores a nivel mundial. En el caso de América Latina, ¿no? Cuando se ve la relación entre ciencia y religión, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es que en los últimos 10 años la religión le está ganando a el conocimiento científico, ¿no? Y eso es muy problemático en el marco de lo que dice Debrick, ¿no? Que está pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias, Debrick. Muy interesante. Me hiciste acordar uno de los capítulos que hace poco estaba escribiendo de la tesis de doctorado sobre arquetipos y morfologías de la participación, porque justamente en esta parte caracterizaba como este presunto vuelco hacia mitos falaces, ¿no? O sea, el mito, digamos, el mito de negacionista, por ejemplo, ecológico, el mito de solo el ingreso monetario, o los mitos también religiosos, que son los que sustentan la vida, ¿no? En esa reflexión me encontré con que hay muchas agrupaciones, incluso promovidas desde organismos internacionales, que desde los 90 aparentemente promovían la participación para empoderar a los ciudadanos, pero en realidad tenía una doble dimensión, digamos. Resulta que lo que yo comencé estudiando eran comunidades que se reunían para, hacer siembra de árboles, o como dice Petro, a cuidar en la selva, o hacerse apoyo alimentario cuando tenían crisis, hacer una olla comunitaria. Pero resulta que hay otro modelo de participación que se promovía desde los organismos, que es el participacionismo, con el cual se pretendía deslegitimar la participación política y hacer que vos te volcaras hacia los otros, como la religión u otros. ¿Y cómo lo hacían? Decían, vamos a hacer, sobre todo después de la emergencia de Porto Alegre, que lo nombraba Debrick,
donde hay presupuesto. El presupuesto es el que más impacto tiene, pero hay muchos otros instrumentos que tratan de vaciarlos de sentido. Es decir, te convocan muchos días, muchas horas, te desgastan mentalmente para que generes un sentimiento de frustración y después digan, esto no sirve para nada, todos los políticos son iguales, el Estado solo sirve para oprimirme. Entonces ahí me surgían esas preguntas, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el tema de participación. Dice, ¿cómo podemos nosotros, digamos, llegar, en este caso, rescatar la visión virtuosa de la participación y el vínculo de las personas para, por ejemplo, que lean el verdadero documento científico sobre cambio climático, no se vuelvan terraplanistas o fanáticos evangélicos, que además, lo que estabas diciendo ahora, René, las iglesias evangelistas se han vuelto expertas en traerte rockeros a cantar, traerte técnicas de psicología para que vos te sientas contenido de todas tus inseguridades, ¿no? Es como una cantidad de armas que tiene también. Lo mismo los mismos supermercados o grandes centros comerciales, ¿no? Como que te apuntan como a tus debilidades y a tratar, tenés ansiedad, no tenés tal cosa, anda a comprar, pedí un delivery. Entonces, a mí me parecía que en la participación, en ese momento, hasta un punto pensé, este es el camino. Después me encontré cómo lo estaban usando para generar este desgaste y quedé sorprendido. No sé qué opinan sobre estos temas. Sí, a ver, lo primero, una vez más, para mí también tiene que ver con el tema del tiempo, ¿no? Si es que uno no tiene tiempo, no va a participar, ¿no? Y el capitalismo lo que sabe realmente es buscar robar tiempo, ¿no? Ya no solo a través de, llamémoslo así, el plusvalor en la fábrica, ¿no? Sino la autoexplotación en el marco de la transición del capitalismo industrial financiero al capitalismo digital, ¿no? En donde todo el tema de las plataformas lo que hacen es creer que uno es más libre, es más autoexplotado, sino que a su vez en esa autoexplotación le pone un like, una carita feliz o un dedo para arriba, ¿no? Creyendo que es más feliz porque tiene su propio control del tiempo, ¿no? En el marco de quién se queda con esa acumulación en el norte frente a el sur global, en lo que yo suelo llamar los tiempos Netflix, ¿no? Entonces ahí claramente es necesario disputar por otro sentido del tiempo, ¿no? Y otra distribución objetiva de ese tiempo, ¿no? Y eso implica sí o sí pensar en otro tipo de modo de acumulación. Cuando uno ve el tema de las emociones, a veces yo creo que hay que darle más un trasfondo material, estructural, ¿no? Cuando uno analiza lo que está pasando justamente frente a la crisis de acumulación que se da a nivel mundial con la tasa decreciente de la ganancia, ¿no? Uno ve que la convivencia entre capitalismo y democracia es prácticamente imposible, ¿no? Se puede dar tal convivencia cuando existe ciclos positivos de acumulación, ¿no? Pero cada vez más, si es que sigue cayendo la tasa de ganancia y sigue habiendo los mismos niveles de acumulación, como lo demuestra Piketty, ¿no? El pastel crece para pocos y para las grandes mayorías no crece, ¿no? Y esto se suma que le empiezas a ver al otro como tu rival, ¿no? Entonces la lucha no es la lucha en el mercado en términos de competencia, sino la lucha es entre los pobres, entre el taxista y el uberista, ¿no? Entonces, y esto te genera a su vez un tema que a mí me parece súper relevante, que es la construcción de una ideología que se da a través también de las plataformas, las redes sociales, hiperindividualista, ¿no? También terminé un estudio sobre Facebook, si es que es una red social o antisocial, con un análisis experimental, ¿no? Y sale de la investigación que lo que produce Facebook es soledades concurridas, diría Benedetti, ¿no? Como siguiendo la hipótesis de Zygmunt Bauman, ¿no? Entonces, la verdad es que son redes antisociales, ¿no? Redes hiperindividualizantes, ¿no? Entonces, ¿qué deliberadamente construyen, en este caso, la nueva droga de la humanidad, ¿no? Que es a través de los algoritmos de inteligencia artificial robarte tu tiempo, ¿no? Robarte tu tiempo para que estés cada vez más tiempo. Son pensados deliberadamente así, ¿no? Te sacan 20 segundos en TikTok, 20 segundos, termina uno. En este estudio salía que en México el promedio, sin contar el tema de chatear, ¿no?
de tiempo que dedicas a redes sociales son 20 horas, media jornada de trabajo, de las cuales 11 horas son en Facebook, ¿no? Entonces hay una crisis estructural de capitalismo que genera una individualización en el marco de una acumulación de pocos, en donde pone a la gran mayoría casi como rival, ¿no? En el marco de una política que se agota del consenso de Washington como mecanismo seductor de una utopía, porque el neoliberalismo fue una utopía que iba a llegar a un nivel que iba a distribuir, cosa que fracasa, y se pasa a discursos identitarios, donde el problema es el otro, el extranjero, ¿no? El pobre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se da una batalla que muchas de las veces tiende a terminar en lo que sería una película denominada Joker, ¿no? Donde puede terminar en guerras civiles entre nosotros mismos. Bueno, muchas gracias, muy interesante. ¿Debería? Sí, voy a retomar dos puntos que fueron propuestas por René. Y antes voy a recordar que en mi adolescencia leía mucha ciencia ficción. Y un autor llamado Sergio Brusolo tenía esta distopía donde un mundo cyberpunk post-apocalíptico estaba dominado por una oligarquía que vivía en una estación espacial, mientras abajo era el caos donde los unos y los otros se mataban para sobrevivir y alcanzar a dominar los escasos recursos naturales que permanecían, digamos, disponibles, ¿no? Sobre una tierra arrasada por la contaminación. O sea, eso ya en los años 70, 80. Bueno. Y en cuanto a Facebook, a toda esta neblina que rodea las mentes, que penetra cada vez más profundamente, para recordar a Gilles Deleuze y la sociedad de control, a los sujetos. Voy a citar otra vez nada más que al Alto Comisario para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, que el 11 de septiembre de 2023, eso hace un mes y medio, sí, claro, declaró en la sesión del Consejo: asistimos a una política de división y distracción, por ejemplo, creando conflictos artificiales sobre el género, las migraciones o imaginando un choque de civilizaciones. No necesitamos más advertencias. El futuro distópico ya está aquí. Necesitamos una acción urgente ahora y sabemos qué hacer. La verdadera pregunta es: ¿qué es lo que nos detiene? Y responde: estamos asistiendo a una política de engaño que consiste en arrojar arena a los ojos de las personas. Ayudados por las nuevas tecnologías, las mentiras y la desinformación se producen en masa para sembrar el caos, sembrar la confusión y, en última instancia, negar la realidad y garantizar que no se tomen medidas que puedan poner en peligro los intereses de las élites existentes. El caso más evidente es el del cambio climático. Bueno, eso es el discurso del Alto Comisario de Derechos Humanos de la ONU hace un mes y medio, ¿sí? Para ubicarnos. Sí. Y voy a retomar entonces otra. René situó muy bien la cuestión de hoy como al servicio de la verdadera religión de hoy, que es la religión del crecimiento permanente. Una cosa absurda, en un mundo finito no podemos estar creciendo indefinidamente. En nombre de esta religión estamos formando a sacerdotes y tecnólogos que puedan asegurar la reproducción de esta utopía. Bueno, ¿y ahí qué necesitamos? Bueno, como en mayo de 68 necesitamos la imaginación al poder. Y esto que muy bien hizo René con su tesis doctoral, la imaginación al poder. Hoy en día, una gran revista médica científica internacional como The Lancet Health Planetary Global, una revista de medicina muy prestigiosa, llama a la resistencia no violenta, llama a los intelectuales y científicos
a la resistencia, a despertar sus contemporáneos. Hay muchos otros ejemplos, ¿no? Hay manifiestos que en todo el mundo de la comunidad científica que llama a los intelectuales a asumir su papel democrático, su papel en la preservación de la cultura democrática hoy amenazada por múltiples factores. Entonces, ahí René subrayó muy bien, bueno, estamos formando a ingenieros, abogados, tecnólogos, muy bien, pero no estamos formando a ciudadanos, tal como lo planteaba Condorcet, ¿no? Durante la Revolución Francesa, en su informe sobre la revolución, sobre la instrucción pública, donde planteaba el papel de la educación como formadora de la soberanía democrática. Y entonces, ¿cómo hacer? Los intelectuales debemos movilizarnos para defender la soberanía democrática, pero estamos confrontados a fuerzas inmensas y a una estructura del conocimiento obsoleta, porque la universidad de hoy todavía está fundada en la división disciplinaria que hemos heredado del siglo XIX, ¿no? Cada disciplina, qué sé yo... napoleónica, ¿no? Sí, post-napoleónica, totalmente. Y entonces ahí me parece muy interesante rescatar el nuevo racionalismo que surge después de 1968 con Henri Laborie, un neurocientífico, o Edgar Morin, un sociólogo y filósofo, que llaman a lo siguiente, dicen: es hora de tomar conciencia que una ciencia privada de reflexión y una filosofía puramente especulativa son insuficientes. La conciencia sin ciencia y la ciencia sin conciencia son mutiladas y mutiladoras. Y ahí entonces debemos volver a unificar los campos del saber, sean ciencias naturales o ciencias sociales y humanidades, para enfrentar problemáticas globales. Y cierro con esto. Un buen ejemplo es la pandemia, que no es un problema técnico de virus y de vacuna, es un problema psicológico, sociológico, político, económico, antropológico. Con lo cual, para enfrentar esta clase de problemas globales necesitamos consejos holísticos en términos intelectuales. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Debrick. La verdad que se han hecho como faros, aparte de sus libros. Muchas gracias por venir, por la deferencia de venir y por escribir sus libros, que son los pocos materiales que tenemos para tratar de generar conciencia en estos espacios que son medio de contracorriente, ¿no? Y bueno, es muy interesante, nos gustaría quedarnos hablando más, pero el tiempo ya se nos está acabando. Han dado muchos saludos, preguntas, incluso varias personas de Instagram se han querido unir, bastantes, más de 50 personas, saludos, agradecimientos. Estas personas usualmente que están en nuestra asociación están muy dispersas. Hay uno que está en El Salvador, otro en México, a veces ni siquiera en el mismo país, y a veces es difícil hacer esta tarea contracorriente. Por ahí nosotros hacemos con este tipo de ejercicios, bueno, a leer este libro, conectarse a un webinar. Pero yo quisiera que en un minutito pensaran un mensaje para las personas que nos escuchan a través de Instagram, a las personas que se tratan de, no sé, buscar, por ejemplo, sus libros. Aparte de sus libros, por ejemplo, ¿qué otra fuente le recomiendan? ¿O qué otra acción concreta que decir, voy a esta página o descargo esta aplicación o algo concreto para aportar su granito de arena a todas las personas que tienen ese interés y han sacado parte de su tiempo de vida para escucharnos ahora y para leernos y todo lo demás? Sí, no, o sea, yo personalmente creo que a pesar de la crisis civilizatoria que estamos ya viviendo, podríamos decirlo, ¿no? Si es que existe un espacio que está disputando para que buscar, quizás se podría decir una modernidad alternativa o incluso una alternativa a la modernidad, es América Latina, ¿no? Y en este caso, si es que uno ve justamente de dónde viene ese saber, ¿no? Ese saber viene principalmente de las luchas sociales, ¿no?
ese conocimiento que la verdad pone, como decía yo, el dedo en la llaga frente a la crisis ecológica, frente a la xenofobia, frente al colonialismo, planteando los derechos de la naturaleza, planteando la ciudadanía universal, planteando el Estado plurinacional e intercultural, no viene de la academia, ¿no? Y por eso necesitamos nosotros una articulación, un puente a través de las instituciones que son las generadoras de la producción científica, generar los puentes de diálogo con aquellos espacios, aquellos movimientos que la verdad están generando las propuestas de vanguardia, ¿no? Y tenemos nosotros que repensar en este sentido la universidad, ¿no? Para poder construir un conocimiento emancipador, que de hecho está viniendo justamente de esas resistencias, ¿no? Acabo de terminar un artículo en un congreso de filosofía de la ciencia que salió publicado este mes, que le llamo así, ¿no? Las resistencias creativas como motor del cambio social epistémico que está viviendo América Latina, ¿no? Creería yo que en ese marco no solo es necesario seguir produciendo cambios, como bien señalaba Debrick, con respecto al tema de buscar procesos interdisciplinarios, no, esa especialización, ¿no? Ya no solo es, ya la especialización está siendo inclusive un problema, ¿no? Porque vamos a terminar salvando las hormigas, pero matando todos los ecosistemas, ¿no? Entonces es necesario volver a humanizar la ciencia, ¿no? Y es necesario recuperar en ese sentido las humanidades. Entonces yo más bien quiero enviar un mensaje dentro de esta cuestión que parece oscura, ¿no? Como se suele señalar, mientras más oscura es la noche, es que más cerca está el amanecer, ¿no? Una cuestión optimista, y en este caso la vida buena es una propuesta desde América Latina para el mundo, ¿no? Muchas gracias, muy bueno. Muy bueno, sí. Bueno, dos cosas. En perspectiva histórica, hay dos grandes fuerzas ideológicas que se enfrentan en la modernidad, que podemos llamar el universalismo igualitario, que fue proclamado, digamos, por la Revolución Francesa o por su fase más radical, y por oposición el diferencialismo desigualitario, que va a señalar que las mujeres, los negros, los indios, qué sé yo, son inferiores y por lo tanto no pueden acceder a. Eso es una constante de nuestros siglos y anteriores. Podríamos hablar del cristianismo y sus orígenes y su evolución en cristiandad, ¿no? Que son dos cosas distintas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, creo una cosa muy micro es que la pandemia y el confinamiento fisuraron el tejido social hasta lo más profundo. Completamente. Fisuraron el médico volvía a su casa, no podía dormir, y tengo amigos, en este caso no podía dormir con su familia por temor a contaminar. El taxista lo mismo, fisuró hasta la esfera de la intimidad, de la familia, y es un cambio terrible. Entonces, realmente algo muy importante hoy es cuidar los vínculos, cuidar la gentileza, la empatía, ser más receptivo, más empático, más compasivo, y ahí me remito también a todo el aporte que puede tener, digamos, las tradiciones distintas, orientales o occidentales, que van a hacer hincapié en el equilibrio interno, porque vamos a tiempos complicados. Entonces, cuidar los vínculos humanos. Muchísimas gracias a los dos, qué grandes mensajes, muy emotivos, me encantaron. Bueno, tenemos que terminar ya por tiempo. Muchísimas gracias a los que nos siguieron. Continuamos el día de mañana en el Congreso. Por Instagram ya no va a haber más en vivo. A partir del momento el Congreso sigue por YouTube. Mañana a través de YouTube a las 18 horas pueden ver el vivo con Aníbal Montiel, presidente de la Asociación Colombiana de Economía Social, creo que es. Y después todos los que son miembros de Asigode, jueves y viernes, pueden entrar con la página de asigode.org, con su usuario y contraseña, entran a los talleres de generación de capacidades humanas, a los de ecología política, y el otro no me acuerdo ahora, pero ingresan y pueden participar en los talleres en vivo. A los que nos siguieron en este momento, muchísimas gracias. Y a ustedes nuevamente muchas gracias por su tiempo, por la deferencia, y esperamos seguir interactuando. Y bueno, nos seguimos hablando. Chao a todos. Acá.
Acá. Chao. Saludos, despedida. Muy bien, felicitaciones, compañero. Sí. La verdad, qué bueno que hagas esto, es muy importante. No, por favor, Tener el ese gusto es nivel mío. de militancia. No, es un Me da gusto. tiempo. Vamos a tomar una Muy bien. fotito con el